¿cierto? Repartir. Ya, entonces comencemos inmediatamente con la primera pregunta. Dice, encuentre el área limitada por las gráficas de estas funciones. F de x igual a menos x al cuadrado más 3x y g de x igual a 2x al cubo menos x al cuadrado menos 5x, ¿ya? Entonces, bueno, lo que me piden es el área que se encuentra entre medio de estas dos funciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función, voy a dibujar cualquier cosa, una curva, que pasa por arriba de otra función, que yo voy a, no sé, dibujar así, ¿ya? Y yo quiero encontrar el área que se encuentra aquí, entre medio de estas dos, de estas dos curvas, ¿ya? Aquí va a estar el eje X y aquí va a estar el eje Y. Lo que yo voy a necesitar es en realidad la diferencia entre las dos funciones, ¿ya? Porque si recuerdan, cuando yo calculo el área, lo que estoy haciendo, o sea, perdón, cuando yo calculo una integral, lo que estoy haciendo es calcular una suma de rectangulitos, ¿cierto? De rectangulitos que son muy, muy delgaditos, que yo puedo dibujar aquí así. Aquí, por ejemplo, hay un rectangulito, ¿cierto? Bueno, aquí va a haber otro y en cada aquí punto va a haber un rectangulito, ¿ya? Entonces, para yo calcular el área de esto que está entre medio de estas dos curvas, voy a necesitar el valor de este rectángulo, ¿cierto? Pero le voy a tener que restar el valor de este rectángulo, de este de aquí, ¿cierto? Porque si yo a este, que es el más grande, le resto este que es más chiquitito, ¿qué me queda? Me queda lo que está entre medio, ¿cierto? Que vendría siendo el área de lo que está ahí. Entonces, al sumar todos esos rectangulitos, todas esas diferencias, me va a quedar el área que está entre medio, ¿cierto? Entonces, a priori, eso es lo que yo tendría que hacer cuando me piden el área entre dos curvas. Ya tendría que, a la que pasa por arriba, restarle la que pasa por abajo, ¿ya? Pero ahora surge un problema, porque como yo le acabo de decir, a la curva que pasa por arriba le tengo que restar la que pasa por abajo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si las curvas tienen esta forma? Por ejemplo, una es así y la otra es, no sé, así, ¿ya? Entonces aquí, entonces si se fijan, aquí yo tengo una curva que pasa por arriba en esta parte, ¿cierto? Pero en esta parte pasa por debajo de la otra. Entonces yo en esta parte, en este intervalo, en el primero, tendría que a esta de acá restarle la de acá, ¿cierto? Pero en este otro intervalo, a la función que pasa por arriba, que va a ser la otra en este caso, tenemos que restarle la que pase por abajo. Entonces tenemos que saber distinguir en qué intervalo o en qué parte de la recta una función pasa por arriba de la otra, ¿ya? Y para eso, como yo no conozco cuáles son las funciones f y g, o sea, yo sé que f es una parábola y g es una función cúbica, yo voy a tener que ver en qué parte f pasa por encima de g y en qué parte g pasa por encima de f, ¿ya? ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues primero encontrando los puntos donde se cortan, ¿cierto? Primero encontrando los puntos de intersección. Entonces, para eso lo que yo calculo es los puntos en los que f de x es igual a g de x, ¿cierto? O lo que es lo mismo, los puntos en los que puedo pasar, por ejemplo, el f de x restando para acá. Entonces, voy a empezar mejor. Menos x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Que vendría siendo f de x, es igual a 2x al cubo más, perdón, menos x al cuadrado, ay, de nuevo, menos 5x, ¿cierto? Cuando estas dos curvas son iguales, ¿cierto? Entonces ahí tengo que resolver la ecuación, ¿ya? Si se fijan, aquí este x cuadrado se cancela con el de la izquierda con el de la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 2x al cubo, ¿cierto? Aquí puedo pasar el 3 restando y va a quedar menos 8x y esto igual a 0. Aquí puedo factorizar por, o sea, puedo dividir por 2, ¿cierto? Lo voy a poner aquí. Dividimos por 2 y nos queda que x al cubo menos 4x es igual a 0. Factorizamos por x, nos queda que x
por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y por último, esto lo podemos escribir así, lo podemos factorizar como una suma por diferencia. Va a quedar x más 2, x menos 2. Y entonces tenemos los siguientes puntos de intersección. X igual a 0, ¿cierto? O, así, o x igual a menos 2 o x es igual a 2, ¿cierto? O sea que si yo tengo aquí el intervalo, el eje x, ya aquí tengo el punto 0, aquí tengo el menos 2 y aquí tengo el 2, ¿cierto? Entonces, dentro de estos intervalos, entre el menos 2 y el 0, y entre el 0 y el 2, yo tengo que analizar qué función pasa por arriba de la otra, ¿ya? Dentro de cada uno de los intervalos. Entonces, primero analicemos el intervalo menos 2 a 0, ¿ya? ¿Cómo podríamos nosotros saber qué función pasa por encima de la otra en este intervalo? Podría yo, por ejemplo, voy a considerar aquí x en el intervalo menos 2,0, ¿cierto? Entonces, yo podría tomar un valor que esté entre esos valores, entre menos 2 y el 0, y evaluar en las funciones f y g, ¿ya? Entonces, si el valor que me da la evaluación en f es mayor que el valor que me da la evaluación en g, entonces yo puedo decir que en todo ese intervalo la función f es de hecho mayor que g, ¿cierto? Porque en ese punto ya es mayor. Y al revés, si la evaluación de ese punto en f es menor que la evaluación de ese punto en g, entonces yo puedo decir que g es mayor que f en ese intervalo, ¿ya? O sea, que g pasa por arriba, ¿ya? Y eso es porque, como les dije, yo no sé explícitamente qué forma tienen las funciones, pero por ejemplo, si esta es la función f, ¿ya? Y la función g es algo, no sé, así, ¿ya? No, la intersección me quedó muy mal. Esta podría ser la función f y la función g así. Algo así. Eh, entonces, si yo tomo, por ejemplo, este punto, ¿ya? Y lo evalúo en ambas funciones, si me da que esta es mayor que esta, entonces en todo el intervalo la función va a ser mayor que la otra, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de ver. Entonces, evaluemos. Por ejemplo, podemos evaluar en menos 1, ¿ya? Si evaluamos en menos 1, va a quedar f de menos 1 es igual a, va a ser menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1, ¿cierto? Eso es igual a menos 1 al cuadrado es 1, entonces va a quedar menos 1 menos 3 y eso es igual a menos 4. Por otro lado, g evaluado en menos 1 va a ser igual a, aquí va a quedar 2 por menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1. Y esto es igual a 2 por menos 1 al cubo es menos 1, entonces sería menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces quedaría menos 1. Y menos 5 por menos 1 es más 5, ¿cierto? Aquí queda menos 2 menos 1 son menos 3, más 5 son 2, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que, de hecho, f de menos 1 es menor, ¿cierto? Que es menos 4, es menor que g evaluado de menos 1, que es 2, ¿cierto? O sea que en ese intervalo f va a pasar por debajo de g, f va a ser más pequeño que g, ¿ya? Y ahora hacemos lo mismo, pero en el intervalo de 0 a 2, ¿ya? Para ver cómo se comportan ahí las funciones entre 0 y 2. Y entonces hacemos lo mismo. Ahora puedo, por ejemplo, evaluar en 1. F evaluado en 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 3 por 1, ¿cierto? Esto es igual a menos 1 más 3 y esto es igual a 2. Y por otro lado, g evaluado en 1 es igual a 2 por 1 al cubo eh, menos 1 al cuadrado menos 5 por 1, ¿cierto? Esto es igual a 2 menos 1 menos 5
y esto es igual a menos 4. ¿Ya? Entonces, en este intervalo, f de 1 es mayor que g de 1. ¿Ya? O sea que en ese intervalo, para x entre 0 y 2, a la función f, que es la que va a pasar por arriba porque es la mayor, le tengo que restar yo la función g. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tengo el, el cómo van a quedar expresadas las integrales, ¿cierto? Porque ya tengo también los límites, desde dónde hasta dónde tengo que integrar. Entonces, el área, que es lo que me están pidiendo, el área acotada entre las dos curvas va a ser igual a, bueno, va a ser una integral, ¿cierto? La integral de, y aquí, ¿cuáles serían los límites que yo tendría que colocar para calcular la integral? De -2 a 0. Claro, ¿cierto? Tendría que colocar de menos 2 a 0, ¿cierto? Y aquí tendría que ver cómo quedó la expresión que nosotros dijimos en ese intervalo, ¿cierto? Entre menos 2 y 0 nosotros dijimos que f es menor que g, o sea que g pasa por arriba, ¿ya? O sea que a g yo le voy a tener que restar f, ¿cierto? Entonces va a quedar g, que g vale 2x al cubo menos x al cuadrado menos 5x, 2x al cubo menos x al cuadrado menos 5x. A g yo le tengo que restar f, ¿cierto? Que f vale menos x al cuadrado más 3x. Menos x al cuadrado más 3x. Y todo esto en dx, ¿cierto? Y a esto le tengo que sumar la integral ahora entre 0 y 2, ¿cierto? Que es el otro intervalo que me falta. Eh, y ahora, como f en este intervalo es mayor que g, a f le tengo que restar g, ¿cierto? O sea que va a ser esta diferencia, pero al revés. Entonces va a quedar menos x al cuadrado más 3x menos, y le resto g, que es 2x al cubo menos x al cuadrado menos 5x, todo esto por dx. ¿Ya? Eh, bueno, ahora simplemente lo calculo, va a ser la integral entre menos 2 y 0 de, aquí queda 2x al cubo, no tengo nada con que simplificarlo, queda 2x al cubo, menos x al cuadrado, con ese menos x al cuadrado queda más, ¿cierto? Se cancelan y queda entonces menos 5x menos 3x es menos 8x por dx, más la integral entre 0 y 2 de, quedaría aquí de nuevo menos x al cuadrado menos x al cuadrado queda más x al cuadrado, así que se cancela. Queda 3x menos x, o sea, perdón, menos 5x, quedaría más 5x, entonces quedaría 8x y quedaría menos 2x al cubo. Menos 2x al cubo en dx, ¿cierto? Em, ya, y ahora simplemente lo resolvemos. Voy a primero factorizar por 2 todo esto, para que me quede algo un poquito más simple nomás. Hacer 2 la integral entre menos 2 y 0 de x al cubo menos 4x de x más la integral entre 0 y 2 de 4x menos x al cubo por dx. Y ahora resolvemos eso. Va a ser igual a 2 veces. Y quedaría entonces la integral de, primero esto, va a quedar la integral de x al cubo, que es x a la cuarta cuartos, menos la integral de 4x, que es la integral de x es x al cuadrado medios, y como está el 4 afuera, se cancela el 4 con el 2 y queda 2x al cuadrado, evaluado entre menos 2 y 0. Y a esto le sumamos la integral de este otro, que va a quedar 2x al cuadrado menos x a la cuarta cuartos, evaluado ahora entre 0 y 2, ¿cierto? Ya, entonces evaluamos, va a quedar 2 y aquí va a quedar 0, acá evaluado en esto va a quedar 0, entonces va a quedar 0 menos, y ahora evaluamos en el menos 2, quedaría menos 2 a la cuarta, eso es 16 dividido en 4, menos 2 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 son 8, quedaría menos 8. Más, y aquí quedaría entonces
evaluamos esto en 2, va a quedar 2 por 2 al cuadrado, eso es 8, menos 2 a la cuarta es 16 dividido en 4. Menos, aquí le ponemos menos, y evaluamos en 0, pero eso da 0. Así que queda así. Entonces queda esto, va a quedar entonces 2 por, y ahora va a quedar 16 sobre 4 es 4, ¿cierto? Va a quedar menos 4 menos 8 más 8 menos 4, ¿cierto? Aquí queda 4 menos 8 son menos 4, con ese menos de adelante queda 4, aquí 8 menos 4 queda 4, entonces va a quedar 2 por 4 más 4, o sea, 4 más 4 son 8, por 2 son 16, ¿ya? Y esa sería entonces el área que se encuentra eh, entre estas dos curvas, ¿ya? ¿Se entendió? Igual los próximos ejercicios tienen relación con esto mismo, de cálculo de áreas. Así que si aún no lo pillan, en los siguientes deberían estar como ya eh, entendiéndolo mejor. ¿Ya? ¿Pero queda alguna duda, así como específica? Ninguna Todo bien, duda. todo Ya. claro. Entonces, en ese caso sigamos con la siguiente pregunta. Ya, la pregunta 2 dice, trace la región en el plano XY definida por las desigualdades x menos 2y al cuadrado es mayor o igual a 0 y 1 menos x menos valor absoluto de y es mayor o igual a 0. ¿Ya? Y además nos piden determinar el área que está entre estas dos, en esta región que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que yo voy a proponerles es lo siguiente. Primero, escribamos la primera desigualdad así, x mayor o igual a 2y al cuadrado. Ya, o sea, lo único que hice fue pasar el 2y cuadrado para allá sumando. Y ahora este lo voy a escribir como x menor o igual a 1 menos valor absoluto de y. ¿Ya? O sea, lo único que hice fue pasar el x para allá sumando también. ¿Ya? Y aquí me queda entonces que 1 menos valor absoluto de y es mayor o igual a x, que es lo mismo que esto, ¿cierto? Que x es menor o igual a 1 menos el valor absoluto de y. ¿Ya? Entonces nos piden trazar la región en el plano que representan estas dos desigualdades, ¿ya? Entonces uno siempre tiene la posibilidad de graficarlo en el plano X y, ¿cierto? Pero considerando el eje vertical como el eje Y o como el eje X. En este caso, como tenemos X despejado, expresado en función de la variable Y, entonces lo que vamos a hacer es considerar este eje coordenado. Vamos a considerar que X es este de acá y es este de acá. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que cambiamos los ejes, ¿ya? Pero al final la interpretación que vamos a hacer nosotros es la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice x mayor o igual a 2y cuadrado. Cuando yo quiero ver qué parte del plano me representa esa desigualdad, el mayor o igual, yo primero tengo que ver qué parte me representa la igualdad, ¿ya? O sea, dónde está el caso límite. En este caso, el caso límite es en la igualdad, ¿ya? Cuando x es igual a 2y cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué me representa 2y cuadrado? 2y cuadrado es una parábola, ¿cierto? Una parábola que se abre hacia arriba. La voy a dibujar con rojo. Una parábola que se abre hacia arriba. Algo así, ¿cierto? Ya, entonces esta vendría siendo la parábola 2y cuadrado, ¿ya? Y por otro lado, yo, bueno, inmediatamente voy a ver qué parte del plano me representa esta desigualdad, ¿ya? Si se fijan, esta parábola me divide el plano en dos partes, ¿cierto? Lo que está adentro de la parábola y lo que está afuera, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo ver yo qué parte del plano me representa esta desigualdad? Bueno, lo que puedo hacer es considerar un punto que esté o adentro o afuera de la parábola y ver si me satisface la desigualdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar este punto de acá, ¿ya? Este punto de aquí, que es el punto 1,
0, ¿cierto? Porque recordemos que la primera coordenada corresponde al x, que sería este eje de acá, que sería el 1 entonces, y la segunda coordenada me representa el y, que sería el 0, porque aquí estamos en y igual a 0, ¿cierto? Ya. Entonces veamos si es que ese punto me representa, cumple con la desigualdad. Cuando x vale 1, yo tengo aquí 1 mayor o igual a y vale 0, entonces sería 2 por 0, 0, ¿cierto? ¿Se cumple la desigualdad? Sí se cumple, así que eso quiere decir que la región del plano que yo tendría que considerar es esta de acá. Todo lo que está adentro, ¿cierto? Porque todos los puntos que están adentro de esta parábola me van a satisfacer esa igualdad. Si yo lo hubiese probado con un punto que estuviera afuera, esa desigualdad no se hubiese cumplido, ¿ya? Así que ya tenemos algo avanzado. Ahora tratemos de ver qué pasa con esta desigualdad de abajo. Dice x menor o igual a 1 menos valor absoluto de y. ¿Ya? ¿Cómo podemos graficar eso? Bueno, no sé si recuerdan, pero el valor absoluto de y tiene esta forma. Si este es el plano xy, y, donde este es x y este es y, entonces el valor absoluto de y es así, ¿cierto? Como como en una puntita en el cero. Cuando le ponen ese menos adelante, lo que me hacen es darlo vuelta, o sea, que mire hacia abajo, así, ¿ya? Y cuando me lo desplazan una unidad hacia arriba, lo que me están haciendo es desplazando toda la curva en una unidad hacia arriba, ¿ya? O sea, quedaría acá, ahí, ¿ya? O sea que va a pasar por este punto 1,0 y va a pasar hacia abajo, así, pam, pam, ¿ya? Entonces, de nuevo, necesito saber yo, porque esta curva de nuevo me divide el plano en dos partes, ¿cierto? Lo que está tanto acá, en esta parte, como lo que está acá afuera. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver esta desigualdad, qué parte me representa, ¿ya? Entonces de nuevo yo me voy a tomar un punto, me voy a tomar este punto en el origen, ¿ya? Que si se fijan está adentro del triangulito, ¿ya? Entonces veamos, en el origen el x vale 0 y el y vale 0, ¿cierto? Entonces veamos, es 0, ¿cierto? Menor o igual a 1 menos 0, 1 menos 0 es 1, entonces va a ser, ¿es 0 menor o igual a 1? Efectivamente, así que lo que esto quiere decir es que la región que yo estoy tomando es lo que está aquí adentro, ¿cierto? Todo lo que está acá. ¿Ya? Pero tiene que ser la intersección entre esto rojo y esto azul, que al final entonces va a ser esto que está aquí entre medio, ¿cierto? Lo que está sobre la parábola, pero que está debajo de este triangulito. ¿Ya? Eso va a ser aquello a lo que nosotros le tenemos que calcular el área, ¿ya? Entonces nos piden en primer lugar trazar la región en el plano definida por estas desigualdades. Entonces la región en el plano sería esto que yo acabo de pintar de verde, ¿ya? Y ahora nos piden determinar el área. Ya, ya sé por el gráfico que este azul pasa por arriba del rojo, así que ya sé que al azul le voy a tener que restar el rojo, ¿ya? ¿Qué me falta por ver? Me falta por ver los límites de integración, ¿cierto? Desde dónde hasta dónde yo tengo que integrar. Esos límites van a estar dados por estos puntos. Este de acá, que va a ser la intersección de esta recta con la parábola, y este de acá, que va a ser la intersección de esta recta con esta parábola, ¿ya? Entonces tengo que calcularlos. Voy a calcular primero este de acá. Ah, y antes mencionarles que esta recta de acá, si se fijan, está dada por la ecuación 1 menos i, mientras que este lado de acá está dado por la ecuación 1 más i, ¿ya? ¿Por qué cambiar signo? Por lo que me da el valor absoluto. Ya, el valor absoluto lo que me hace es que si yo la expresión que tengo dentro del valor absoluto es positiva, entonces me devuelve la misma expresión porque es positiva, ¿cierto? Pero si fuese negativo lo que está dentro del valor absoluto, entonces me pone un signo menos adelante para que el menos de afuera con lo negativo que está dentro del valor absoluto me pase a ser positivo, ¿ya? Porque el valor absoluto me pasa, hace positivo todo lo que está dentro, ¿cierto? Ya, entonces en este caso, por ejemplo, en esta parte de acá, el i es negativo, ¿cierto? Y como el i es negativo, acá le colocamos un menos adelante, de tal manera que menos con menos da más y va a quedar 1 más i. Mientras que de aquí para adelante, el i es positivo.
Entonces no lo toco y me queda 1 menos i tal y cual como me aparece en la expresión, ¿ya? Entonces es de nuevo, aquí en esta mitad izquierda es 1 más i y en esta mitad derecha es 1 menos i. Entonces primero vamos a calcular este de acá. Entonces tenemos que resolver la siguiente ecuación, que sería 2i al cuadrado, que es la parábola, es igual a 1 menos i, ¿ya? Que va a ser el del lado derecho. Entonces lo que voy a hacer es 2i cuadrado, paso el i sumando, más i, y el 1 restando, menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Esto lo puedo resolver con la fórmula cuadrática, me va a quedar que i, 1 y 2 va a ser igual a menos b, que va a ser entonces menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, 4 por 2, por b, perdón, por c, que es menos 1. Entonces sería por menos 1. Dividido en 2 por a, que es 2, ¿cierto? Entonces va a quedar menos 1 más menos la raíz de, aquí queda 4 por 2 son 8, por menos 1 son menos 8, con este menos queda más 8, entonces va a quedar 1 más 8 son 9, dividido en 4. Entonces esto es igual a menos 1 más menos 3 dividido en 4. Entonces ahí tengo las dos soluciones. Y va a ser igual a menos 1 menos 3 es menos 4 dividido en 4 es menos 1. O y es igual a menos 1 más 3 es 2. 2 dividido en 4 es 1 medio. ¿Ya? Como estoy trabajando en la parte positiva, entonces me quedo con esta de acá. Y es igual a 1 medio. ¿Ya? Ese sería el límite superior. Pero si se fijan, estas figuras son simétricas, ¿cierto? La parábola es simétrica y este triangulito también es simétrico. Entonces, esta intersección de acá va a ser la misma que acá, solamente con signo contrario. O sea que si yo encontré que acá era 1 medio, acá va a ser menos 1 medio, ¿ya? Entonces ya tenemos desde dónde hasta dónde tenemos que integrar. Entonces esto va a ser igual a el área de la región que me están pidiendo, va a ser igual a la integral desde menos 1 medio hasta 1 medio ¿de qué? De la función que pasa por arriba, que es menos 1, valor absoluto de i, perdón, aquí está 1 medio, desde la función que pasa por arriba, que es 1 menos el valor absoluto de i, menos la función que pasa por abajo, que es 2i cuadrado en d. Voy a ver al tiro la pregunta. Ya. ¿Por qué 1 medio y no menos 1? Me preguntan aquí. Claro, aquí tenía dos posibilidades, ¿cierto? Yo me quedé con la de 1 medio. Y eso es porque yo tengo que calcular estas dos intersecciones, ¿cierto? Primero calculé la que está acá, esta que está a la derecha, ¿ya? Esta la tengo que calcular con esta ecuación, 1 menos i, ¿cierto? O sea, tengo que hacer la igualdad entre 2i cuadrado y 1 menos i. Y si se fijan, como es una cuadrática, me va a dar dos soluciones, ¿cierto? Pero a mí me interesa la solución positiva, porque yo estoy buscando la que esté a este lado del eje, ¿cierto? La que sea positiva. La negativa va a quedar por acá, porque si se fijan, al yo hacer una extensión de esta curva, perdón, de esta recta hacia allá, aquí yo tengo otra intersección, ¿cierto? Pero esa intersección no me interesa y esta es precisamente la que es menos 1, ¿ya? Pero esa no es la que estoy buscando. La que estoy buscando yo es esta de acá, que es la positiva, ¿ya? Si yo calculo la intersección con esta recta de acá, también voy a llegar a dos soluciones, una que va a ser menos 1 medio y otra que va a ser 1. Pero como yo estoy buscando la solución negativa, porque estoy en este lado del eje, en este lado del plano, entonces yo me quedo con menos 1 medio, ¿ya? Y la solución 1, que va a ser la que me sale desde esta extensión, va a estar acá. Pero de nuevo, esa no es la que estoy buscando. Yo estoy buscando la negativa, ¿ya? Así que por eso yo me quedo con una y no con la otra, ¿ya? Ya. Voy a borrar eso para no sobrecargar el dibujo. Ya.
Ya, entonces tenemos esto, ¿cierto? Pero si se fijan, yo necesito descomponer ese valor absoluto de i. Entonces lo que hago es ver notar que entre menos un medio y cero, esto va a ser este lado, ¿cierto? Este pedacito. Desde acá, este triangulito. ¿Ya? Entonces, en este triangulito, eh, yo voy a estar restando a esta, al uno más i, ¿cierto? Porque estamos en este lado. Y en este lado del plano, la recta tiene esta forma, uno más i. Entonces, ahora yo a uno más i le resto lo que pasa por abajo, que es 2i cuadrado, en di. Y por otro lado, en el intervalo que va desde 0 hasta un medio, yo al otro pedacito, ¿cierto? Que sería este triangulito de acá. En este triangulito lo que pasa por arriba es el 1 menos i, ¿cierto? Entonces sería 1 menos i menos 2i al cuadrado en di, ¿ya? Ahora bien, ¿ya? Y bueno, ya yo lo calculo y obtengo el resultado. Tengo que calcular esas dos integrales, pero si se fijan, eh, si se fijan, esta es una figura simétrica, ¿ya? Este lado es igual a este de acá, ¿ya? Entonces, calcular estas dos integrales, ¿cierto? Una entre menos un medio y cero y otra entre cero y un medio, es de hecho igual a calcular dos veces la integral entre cero y un medio, o sea, dos veces una de las dos, ¿ya? Porque el resultado va a ser el mismo. Entonces voy a calcular la que está a la derecha, menos 2i al cuadrado. ¿Ya? Eso es simplemente para no tener que hacer el mismo cálculo dos veces, ¿ya? O sea, yo puedo hacerlo perfectamente y voy a llegar a lo mismo, pero es como para ahorrarme un poquito de cálculo. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a dos veces y integro esto. Va a ser entonces dos veces. La integral de 1 es eh, i menos la integral de i es i al cuadrado medios. Y aquí la integral de i al cuadrado es i al cubo tercios por 2. Perdón, aquí es tercios por 2, ¿cierto? Evaluado entre 0 y un medio. ¿Ya? Y evaluamos entonces. Va a quedar dos veces. Evaluamos en un medio, quedaría un medio menos un medio al cuadrado es un cuarto y dividido en 2 queda un octavo menos, y aquí quedaría un medio al cubo es un octavo, pero está multiplicado por 2, entonces quedaría un cuarto, y está dividido en 3, entonces sería un tercio. No, perdón, un tercio, nada que ver. Un doceavo, ¿cierto? Porque va a quedar un cuarto por un tercio y eso es un doceavo. Entonces ahora simplemente efectuamos esta resta, va a quedar mínimo múltiplo es 24. Va a quedar 2 en el 24 son 12, menos 8 en el 24 son 3, menos 12 en el 24 son 2. Entonces queda 12 menos 3 son 9, menos 2 son 7. Quedaría entonces 2 por 7 son 14, dividido en 24. O lo que es lo mismo, 7 dividido en 2. ¿Ya? Y ese sería el resultado, ese sería el área que se encuentra entre las dos curvas. ¿Queda alguna duda? Ninguna duda. Ya. Entonces pasemos al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, evalúe la siguiente integral e interprétela como el área de una región. Y además nos piden dibujar la región, ¿ya? Entonces, como yo les dije, cuando yo tengo dos funciones, ¿ya? Y quiero calcular el área entre esas dos funciones, yo tengo que ver cuál pasa por arriba y cuál pasa por abajo, ¿cierto? Y como a priori no lo sé, lo que yo hago es ponerle el valor absoluto, ¿ya?
O en realidad eso pasa, el valor absoluto yo lo coloco cuando quiero calcular el área de una función en general, ¿ya? Si yo tengo una función, ¿ya? Y le calculo la integral a esa función, esa integral no me representa el área bajo la curva de esta función, ¿cierto? Pero si yo a esta función le pongo el valor absoluto, entonces esta integral ahora, en la integral del valor absoluto de la función, sí me va a representar el área, porque el valor absoluto lo que hace es transformarme todo lo que antes era negativo a positivo, ¿cierto? Entonces ahora todo va a pasar por arriba y todo va a sumar, ¿ya? Así que lo que hace el valor absoluto es eso, y por eso yo lo coloco, ¿ya? Porque ahora todo va a empezar a sumar dentro de la integral, y no va a haber nada que me va a restar cuando pase por abajo, ¿ya? Entonces por eso uno coloca el valor absoluto. Eh, ya, entonces veamos primero cuál es la región sobre la que vamos a estar trabajando, ¿ya? Y para eso necesitamos graficar esto de aquí, esto del valor absoluto del seno de x menos coseno de 2x, ¿ya? Veamos. Mm. Ya, entonces, pues grafiquemos primero el seno de x. El seno de x, sabemos que parte en el origen, ¿cierto? Y va así, tiene esta forma. Ahí, y después se va acá. Pa. Y acá, en este máximo, o sea, a este máximo llega en el punto 1 medio. No, perdón, nada que ver. En pi medios. En pi medios. ¿Cierto? Porque el seno de pi medios es 1, entonces va a llegar acá al 1. Ahora graficamos el coseno de 2x, ¿ya? ¿Cómo lo podemos graficar? Sabemos que el coseno parte acá, ¿cierto? Parte en este punto, ¿ya? Y vemos que cuando nosotros evaluamos en pi medios, va a quedar coseno de 2 por pi medios es coseno de pi. Y el coseno de pi es igual a -1, ¿cierto? Entonces va a quedar algo así. Va a partir así. Ah, no, perdón. El coseno de pi es... No, sí, pues -1. Espérenme que... Ah, ya, ya. No, no, yo lo había graficado mal. Ya. Que me había confundido con la pauta que me había hecho, pero claro, yo lo había graficado mal. Claro, el coseno parte aquí, ¿cierto? Y el coseno de pi es -1. Entonces esto va a ser así. Va a partir aquí, lo voy a graficar con otro color mejor. Va a pasar por acá. Va a llegar acá. ¿Cierto? Acá. De tal manera que en pi medios a esto va a valer -1. De nuevo, porque si yo evalúo en pi medios, el coseno de 2 aquí va a quedar coseno de 2 por pi medios, eso es coseno de pi, y eso es -1, que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, esta diferencia en valor absoluto lo que me está diciendo es que yo voy a estar calculando esta área, que está entre medio de estas dos curvas. Primero esta de acá, y después esta de acá, con todo esto de aquí, ¿cierto? Entonces yo, para calcularlo, necesito ver cuál es este punto de intersección, ¿cierto? Para ver desde dónde hasta dónde yo al coseno le tengo que restar al seno, y desde dónde hasta pi medios yo le tengo que restar al seno el coseno. ¿Ya? Entonces calculemos esa intersección, ¿ya? Va a quedar que el seno de x sea igual al coseno de 2x. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, hay una identidad, que es la del coseno del ángulo doble, que me dice que el coseno de 2x es igual al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x, ¿ya? Coseno al cuadrado de x yo lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado, entonces esto va a ser igual a seno de x, va a ser igual a 1 menos seno cuadrado es 2 seno cuadrado de x, ¿ya? Y ahora pasado esto para acá sumando va a quedar 2 seno cuadrado de x
más el seno de x menos 1. Y esto igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y de hecho, si se fijan, es una ecuación cuadrática que acabamos de resolver en la pregunta anterior. Tiene la misma forma si se fijan. 2, aquí si reemplazan el i por el seno, va a quedar 2 seno de x al cuadrado más seno de x menos 1. ¿Ya? Que es lo mismo que tenemos acá. 2 seno de x al cuadrado más seno de x menos 1, ¿cierto? Entonces, las soluciones de esta ecuación van a ser seno de x igual a menos 1 o el seno de x igual a 1/2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me interesa la solución que se encuentra aquí entre 0 y pi medios, ¿cierto? Porque yo, de hecho, de esta ecuación no voy a obtener infinitas soluciones porque se intersectan infinitas veces. Pero a mí me interesa la solución que se encuentra en este intervalo, entre 0 y pi medios. Entonces, no sé, voy a partir resolviendo esta de acá. Ya veamos a qué llegamos. El seno de x es igual a 1/2. ¿Cuándo el seno de x es igual a 1/2? Cuando x es igual a pi sextos. ¿Ya? Pi sextos se encuentra entre 0 y pi medios, así que esta es la solución que me interesa. ¿Ya? Y de esta manera, entonces yo ahora puedo calcular el área. Porque el área, que es esta integral que me piden entre 0 y pi medios de el seno de x menos el coseno de 2x en dx es igual a la integral entre 0 y el punto de intersección, que es el que acabamos de encontrar, ¿cierto? Sería entonces entre 0 y pi sextos de qué. Bueno, en este intervalo, si se fijan, es el coseno el que pasa por arriba del seno, ¿cierto? Entonces va a ser coseno de 2x menos el seno de x, más, y ahora va a ser la integral entre pi sextos y pi medios de, en el otro intervalo, que sería desde aquí hasta acá, es el seno el que pasa por arriba del coseno. Entonces va a ser seno de x menos el coseno de 2x, ¿ya? Por dx. Y esto entonces lo resolvemos. Va a ser igual a la integral del coseno de 2x es seno de 2x medios, ¿cierto? Menos la integral del seno es coseno. Entonces, o sea, la integral del seno es menos coseno, así que queda más coseno de x. Y esto evaluado entre 0 y pi sextos. Más, y aquí va a quedar, la integral del seno es menos coseno, menos la integral del coseno es seno de 2x dividido en 2. Evaluado desde pi sextos hasta pi medios. ¿Ya? Y aquí simplemente voy evaluando. Quedaría seno de 2x. Eso sería seno de 2 pi sextos. Eso sería seno de pi tercios, ¿ya? Y el seno de pi tercios es raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Pero como está dividido en 2, es raíz de 3 cuartos. Más coseno de pi sextos. Coseno de pi sextos es raíz de 3 medios también. Raíz de 3 medios. Menos, entonces quedaría seno de 0 es 0 más coseno de 0 es 1. Más, y ahora evaluamos la parte de acá, quedaría menos coseno de pi medios, eso es, coseno de pi medios es 0, entonces quedaría menos 0, menos el seno de 2 por pi medios, eso es el seno de pi
y el seno de pi es 0. Así que eso queda 0 menos 0. ¿Ya? Menos, y ahora me queda la parte de acá. Coseno de pi medios, perdón, de acá, de pi sextos, menos coseno de pi sextos es raíz de 3 medios. Menos, y aquí quedaría el seno de 2 por pi sextos, eso sería el seno de pi tercios, eso es raíz de 3 medios, pero como está dividido en 2, es raíz de 3 cuartos. ¿Ya? Entonces va a quedar raíz de 3 cuartos más raíz de 3 medios. Si se fijan, raíz de 3 cuartos menos raíz de 3 cuartos va a quedar raíz de 3 medios más raíz de 3 medios menos raíz de 3 medios, eso es más raíz de 3 menos 1. Y esto es igual a 3 raíz de 3 medios menos 1. ¿Ya? Bueno, desde aquí para abajo era puro cálculo, ya era cosa de resolver la integral y evaluar, pero lo importante es esta parte de acá. El saber graficar lo que me están pidiendo, la región sobre la que estoy integrando, ¿ya? Y el poder hacer este análisis, ¿ya? De, como es un valor absoluto, yo tengo que saber entre qué intervalos ya ese valor absoluto es positivo, o sea, cuál función pasa por arriba y a cuál función le tengo que restar cuál, ¿ya? Y en el otro intervalo también hacer el mismo análisis, ¿ya? Y para eso, bueno, tenía que encontrar el punto de intersección y ir evaluando, ¿ya? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bastián, Dime, ¿podrías poner un segundito al final otra vez? Solo para sacarle una foto. ahí, Sí, gracias. ya. Igual, todas estas pautas, todos estos desarrollos siempre los subo al aula, ¿ya? Están en la carpeta en la misma carpeta donde subo las ayudantías. Así que ahí, por si en algún momento se atrasan o no se acuerdan de algo y quieren revisar, está ahí. Junto con el video que también subo a la lista de reproducción en YouTube, ¿ya? Así que bueno, veamos la pregunta 4. La pregunta 4 dice, encuentra una función f continua positiva tal que el área bajo la gráfica de f desde 0 hasta un punto t es igual a t al cubo para todo t mayor que 0. ¿Ya? Entonces, igual quizás es un poco raro lo que me están diciendo, ¿ya? Pero tratemos de interpretarlo, ¿ya? Me dicen que el área bajo la gráfica de f desde 0 hasta t. Ya primero tratemos de trabajar con eso. F es una función positiva, ¿ya? Así que el área bajo la gráfica de f va a estar dado por la integral, ¿cierto? Eso quiere decir que la integral me dicen desde 0 hasta t, o sea, sería desde 0 hasta t, ¿de qué? De f, ¿cierto? De f de x, le voy a poner en dx. De nuevo, ¿esto qué me representa? Me representa el área de f, ¿cierto? Desde 0 hasta t. ¿Y por qué el área? ¿Por qué no le puse el valor absoluto? Así, como les dije de antes, cuando yo calculo el área de una función, necesito el valor absoluto. De hecho, yo lo puedo colocar, ¿ya? Lo puedo colocar aquí, pero me dicen que la función es positiva, ¿ya? Eso quiere decir que nunca va a tomar valores negativos, o sea, nunca va a pasar por debajo del eje X, ¿ya? Así que lo obvio, ¿ya? En realidad lo puedo poner, pero no es necesario, porque de nuevo yo sé que la función es positiva y que por lo tanto es lo mismo que su valor absoluto, ¿ya? Entonces la integral entre 0 y t de f de x en dx es igual a, me dicen que esa área es igual a t al cubo, ¿ya? ¿Por qué aquí le puse de 0 hasta t y en la variable le puse x? Es porque yo no puedo tener en la variable de la integral lo mismo que la variable del límite, ¿ya? No pueden ser iguales, así que le coloco una variable distinta acá adentro. Y como yo les dije, no me acuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas, a mí no me importa en realidad cuál es la variable que está acá, que está dentro de la integral. Yo le puedo poner x, le puedo poner y, le puedo poner lo que a mí se me ocurra, siempre y cuando sea diferente de este de acá, de este del límite, ¿ya? Entonces tenemos esto. Y la idea es encontrar la función f, ¿cierto? ¿Cómo podemos encontrarla? Teniendo esta expresión que está acá, ¿cómo podríamos encontrar explícitamente el valor de la función f?
yo tengo que f está adentro de una integral, ¿cierto? Pero yo necesito f como solita. Entonces, si está dentro de una integral, ¿cómo yo puedo hacer para sacarla de esa integral? Bueno, lo que podría hacer es aplicar el primer teorema fundamental del cálculo y derivar esto respecto a t. ¿Ya? Si yo derivo respecto a t, aquí me queda f de t y al lado derecho me queda la derivada de esto respecto a t, que es 3t al cuadrado. ¿Ya? Pero, y con eso yo ya tengo la respuesta del ejercicio porque ya encontré el valor de f explícitamente, ¿cierto? Me piden encontrar f y yo la acabo de encontrar. Así que en realidad no era más complicado que esto. Era darse cuenta de que lo que me están dando como información en el ejercicio, esto de que el área bajo la gráfica de f es la integral, ¿ya? Porque la función es positiva. Y eso es entre 0 y t. Y como me están dando una expresión explícita para esa área, entonces simplemente lo igualo a esa expresión. Y después derivo para obtener el valor de la función f. ¿Ya? Bueno, pasemos a la última pregunta que es la más interesante, ya como la más entretenida, por decirlo así. Dice, existe una recta que pasa por el origen que divide la región definida por la parábola y igual a x menos x al cuadrado y el eje x en dos regiones de igual área. Entonces nos preguntan por cuál es la pendiente de esta recta. ¿Ya? Quiero que primero traten de imaginarse qué es lo que vamos a estar haciendo, ¿ya? Nos dicen de nuevo, existe una recta que pasa por el origen, ¿ya? Y que divide a la región definida por la parábola y igual a x menos x al cuadrado y el eje x en dos regiones, o sea, en dos partes que tienen igual área. Entonces me piden cuál es la pendiente de esa recta, ¿ya? Veamos. Em, yo sé que x menos x al cuadrado me representa esta parábola. Esta parábola de acá, acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, esto yo lo puedo escribir como x 1 menos x. ¿Ya? Entonces aquí si se fijan, una solución es 0 y la otra es 1. ¿Ya? Y además se abre hacia abajo, así que tiene esta forma. ¿Ya? Entonces lo que me dicen es que una recta que pasa por el origen sería entonces algo así. Pasa por el origen y es una recta que me divide esta parábola, o sea, esta región entre la parábola y el eje X en dos, ¿cierto? Me lo divide en este pedacito de arriba y el pedacito de abajo, ¿cierto? Y la particularidad es que esta recta hace que estas dos áreas, la azul y la verde, sean la misma, ¿cierto? Que sean iguales estas áreas. Así que me piden encontrar el valor de la pendiente de la recta, ¿ya? Veamos cómo podemos hacerlo. Ya que las áreas tienen que ser iguales, lo que voy a hacer es igualar esas dos cantidades, ¿ya? Pero primero fíjense que el valor de esta recta es y igual a m por x, ¿cierto? Donde lo que a mí me piden es encontrar el valor de x. Oye, parece que estoy elevado, así que lo voy a arreglar. Y es igual a m por x, ¿ya? Entonces, va a ser, primero calculemos el área del ladito azul, ¿ya? Va a ser la integral desde 0 hasta O. Tenemos que saber primero hasta dónde queremos integrar, ¿cierto? O sea, a priori sabemos que es hasta este punto, ¿cierto? Va a ser, para calcular el área del ladito azul, va a ser desde acá hasta este punto, porque más allá no llega. Pero tenemos que ver cuál es ese punto acá, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer la intersección entre x menos x al cuadrado y mx, ¿ya? Ya. Entonces, esto yo lo puedo escribir como x al cuadrado es
x al cuadrado más mx menos x es igual a 0. O sea, x al cuadrado más m menos 1, x es igual a 0. O sea, x por x más m menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Y aquí ya tengo las dos soluciones. X es igual a 0 o x es igual a 1 menos m, ¿cierto? O sea, menos m menos 1. Ya. Y claro, la primera solución tiene sentido, x igual a 0 se van a intersectar acá, ¿cierto? O sea que la segunda intersección va a ser esta de acá, que es 1 menos m. Ya. Entonces va a ser la integral desde 0 hasta 1 menos m. ¿De qué tendría que estar integrando acá? Sería lo que pasa por arriba, ¿cierto? Que sería la parábola, x menos x al cuadrado, menos lo que pasa por abajo, que sería hasta donde yo estoy calculando, hasta la recta mx. Entonces sería menos mx en dx, ¿cierto? Ya esto yo lo tengo que igualar a la integral. Ahora quiero calcular lo verde, ¿cierto? Pero si se fijan voy a tener que dividirlo en dos integrales. Uno que vaya desde 0 hasta 1 menos m, 1 menos m, donde lo que voy a estar yo integrando va a ser, por un lado la recta, que es lo que pasa por arriba, ¿cierto? La recta que es mx, y abajo es 0, ¿cierto? Así que va a ser menos 0 de x, más la integral desde 1 menos m ahora, desde 1 menos m hasta 1, que es este de acá, de, y aquí sería la parábola, que es ahora lo que pasa por arriba, x menos x al cuadrado, menos 0, que es lo de abajo. Entonces sería dx, ¿ya? Y ahora simplemente resuelvo estas integrales, ¿ya? Me va a quedar, eh, aquí va a quedar x al cuadrado medios menos x al cubo tercios menos m por x al cuadrado medios. O quizás antes de hacer esto, me convendría factorizar aquí por 1 menos m, ¿ya? Entonces va a quedar la integral entre 0 y 1 menos m de, va a quedar 1 menos m por x menos x al cuadrado en dx, ¿ya? Y lo otro es lo mismo. Mm, ahí está. Ya, entonces va a ser, ahora sí, 1 menos m x al cuadrado medios menos x al cubo tercios. Y esto evaluado desde 0 hasta 1 menos m. Y esto lo tengo que igualar entonces a aquí, integro, va a quedar mx al cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1 menos m, más, y va a quedar x al cuadrado medios menos x al cubo tercios, evaluado entre 1 menos m y 1, ¿ya? Entonces ahí tendría que resolver, ¿ya? Está la alternativa de evaluar todas estas expresiones en 1 menos m, pero si se fijan va a quedar aquí un x al cuadrado. No sé, ya hagámoslo. Reemplacemos, va a quedar 1 menos m por 1 menos m al cuadrado dividido en 2, menos 1 menos m al cubo dividido en 3. Esto va a ser igual a m por 1 menos m al cuadrado dividido en 2, más, aquí va a quedar 1 menos m al cuadrado dividido en 2, no,
Aquí tenemos que reemplazar en 1, va a quedar más 1/2 menos 1/3 menos, y aquí va a quedar, ahora sí, 1 menos m al cuadrado dividido en 2 menos 1 menos m al cubo dividido en 3. ¿Ya? Bueno, aquí, si se fijan, aquí deberíamos como resolver esto, como expandirlo, que sería un cubo de binomio. Aquí igual, este de acá, quedaría un poco largo, ¿cierto? Así que lo que voy a hacer es hacer como un pequeño cambio de variable. Voy a llamar aquí t igual a 1 menos m, de manera tal que m va a ser igual a 1 menos t. ¿Ya? O sea, es como para que quede un poquito más simple nomás. T va a quedar aquí por t al cuadrado, eso es t al cubo, medios menos t al cubo tercios. Esto va a ser igual a m vale 1 menos t, 1 menos t, t al cuadrado medios, más 1/2 menos 1/3, eso es 1/6. Y aquí queda menos t al cuadrado medios más t al cubo tercios. Aquí queda t al cubo. Ya, bueno, aquí ya tenemos algo más. ¿Cómo quedaría? T al cubo, esto quedaría t al cubo sextos es igual a t al cuadrado medios menos t al cubo medios más 1/6 menos t al cuadrado medios más t al cubo tercios. Aquí puedo pasar el t al cubo medios para acá, el t al cubo tercios también, va a quedar t al cubo sextos más t al cubo medios menos t al cubo tercios. Esto va a ser igual a t al cuadrado medios más 1/6 menos t al cuadrado medios. Se va con ese. Aquí queda 6. 1 en el 6 son t al cubo, más 2 en el 6 son 3, t al cubo menos 2 t al cubo. Esto es igual a 1/6. Puedo multiplicar por 6. Entonces me va a quedar t más 3t al cubo es 4t al cubo menos 2 es 2t al cubo es igual a 1. Entonces me queda que t al cubo es igual a 1/2. O sea que t es igual a 1 sobre la raíz cúbica de 2. Pero como t es igual a, como m es igual a 1 menos t, yo voy a tener que m, que era la pendiente, ¿cierto?, de la recta que me estaban pidiendo, es igual a 1 menos t, que es 1 menos, o sea, 1 menos 1 sobre la raíz cúbica de 2. ¿Ya? Y ese sería el valor que me están pidiendo. Aquí, bueno, es mucho el cálculo ya, así que hay que tener cuidado con cuando lo estamos desarrollando, ¿cierto? Porque es fácil, a mí de hecho creo que me pasó, es fácil como confundirse con un término y eliminar uno que no corresponde o sumar mal también, así como... Eso es súper común que pase, ¿ya? Así que hay que tener, como le digo, mucho ojo con cuando se están haciendo los cálculos. Y bueno, pero si llegamos a algo consistente, como lo acabamos de hacer, deberíamos llegar a la respuesta correcta, que es esta, ¿ya? Que la pendiente de esta recta, o sea, la pendiente de la recta que me divide esta región en dos regiones con área igual, es igual a 1 menos 1 sobre la raíz cúbica de 2. ¿Ya? Bueno, y así como esta, en realidad pueden surgir preguntas bien interesantes respecto a lo que es área de regiones, ¿ya? Utilizando integrales.
Ahí, ahí está. Está bien ahí, ¿cierto? Un poquito más arriba, por favor. Por ahí. Ahí sí. Gracias. Ya, bueno. Éramos poquito hoy día, y como les dije al principio, no es de extrañarse porque ya el certamen fue la semana pasada y ya la siguiente semana es de receso. Así que, bueno, chicos y chicas, esta fue la ayudantía de hoy. Ya espero hayan comprendido. Y si no, me pueden preguntar en cualquier momento a través de WhatsApp. ¿Ya? Eh, Me despido. Ya les deseo una buena semana de receso, que descansen, que aprovechen ahí de recargar las baterías para lo que viene de vuelta. ¿Ya? Así que adiós, cuídense, que estén bien. Chao, gracias, que estés bien. Chao, muchas Chao. Chao, gracias, muchas que le vaya gracias. bien.